La mayor concesión del gobierno de Javier Milei en este tiempo de mandato tiene que ver con la hidrovía. La hidrovía, saben ustedes, es el circuito que está dado para que aquellos que producen en el Mercosur y tengan la posibilidad de moverse a través de los ríos Paraná y Paraguay puedan sacar la producción por esta vía navegable que es una de las más importantes del mundo. Se dio el concesionamiento por 25 años y se conoció a la vez un informe de empresas que participaron de la competencia pero que quedaron excluidas, y en ese informe privado de alguna manera señalan algunas irregularidades. Vamos a consultar esta noche a quien estuvo a cargo del ente Puerto de Santa Fe, Carlos Arese, para saber cuáles son los pros y los contras de esta concesión que tiene tanto que ver con el destino económico de la provincia de Santa Fe y fundamentalmente con nuestra región, para saber si nos otorga mejores posibilidades. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hiciste una muy buena introducción porque realmente es así, no es una es la licitación más importante de la historia argentina, por el monto, por lo que implica, por el tiempo, por el plazo. Tiene una serie de características que la hacen muy especial. Primero voy a hacer un comentario que siempre hacemos, que nosotros decimos la mal llamada hidrovía, porque en realidad es el río, lo que estamos hablando es el río Paraguay, el río Paraná, y después su salida al océano a través del río de la Plata, pero haciendo un poquito de historia nomás para atrás, en el año 95 fue la primera vez que se concesionó en el gobierno de Menem, y la empresa ganadora fueron dos. Fueron una UTE entre Jean Denul, un nombre conocido por estas épocas todavía, y la otra empresa era EMEPA. Entre las dos conformaron una sociedad que se llamó Hidrovía Sociedad Anónima. Bueno, a partir de ese momento quedó hidrovía para todo el mundo, y cuando decimos hidrovía sabemos de lo que estamos hablando. Pero bueno, quería hacer esa pequeña aclaración, porque no deja de ser un nombre de fantasía que tuvo la primer sociedad que administró eso. Como dije, en el año 95 arrancó con esa UTE de dos empresas y venció en el año 2010. Y ahí empezaron las prórrogas. Hubo prórrogas, hasta el año 2020, y ahí empieza el problema. Porque en el año 2020, ahí sí había terminado la concesión original y las prórrogas, y había que tomar una decisión. Bueno, era el gobierno de Alberto Fernández, era en plena pandemia también, una serie de complicaciones extras, y transitoriamente la empezó a administrar la Administración General de Puertos un poco, y otro poco la Subsecretaría de Puertos y Vía Navegable de la Nación, es decir, el Estado. Y ahí empezó mucha discusión, que aparte de técnica también era ideológica, si se cree, por el sentido de que ahí se empezó a hablar de la nacionalización de la hidrovía. Bueno, el Estado se va a hacer cargo. El Estado no tenía, ni tiene, creo ahora, los elementos para hacerse cargo de semejante trabajo. Entonces, a partir de ese momento, el Estado Nacional, que administraba la hidrovía, empezó a subcontratar el trabajo sin llamar a licitación. ¿Quién hacía el trabajo? Jean Denul. O sea, los mismos que venían desde el 95 al 2020 haciéndolo, debemos reconocer que bien, es una empresa belga con posición internacional, que trabaja muy bien en lo suyo. Bueno, lo siguió haciendo con contratación directa, es decir, el Estado Nacional cobraba el peaje a los buques y le pagaba, sin concesión, repito, a esta empresa Jean Denul. Cambia el gobierno en el 23 y en el 24 se llama licitación. Y ahí empiezan los problemas del armado de los pliegos, que por supuesto que no es fácil armar semejante pliego. Se hace una licitación en el año 2024. Originariamente se presentaban dos empresas, después se bajó una y quedó una sola. Entonces ahí el Estado
decidió declararla desierta porque había una sola empresa oferente. Y a partir de ahí cambió un poco la metodología para armar el pliego de la segunda licitación, que fue la que se hizo después, a fines del 25, principios del 26. ¿En qué cambió? Se hicieron muchas rondas de consulta, se le dio un poco de participación a las provincias. Recordemos que la hidrovía, que tiene 3.500 kilómetros de longitud, participan 7 provincias argentinas. O sea, si hay un tema federal que hay que escuchar, es la hidrovía, justamente. Bueno, y también se le dio participación a algunos organismos de Naciones Unidas, como para darle mayor transparencia. Bueno, se hace la licitación internacional, se cumplen los plazos y se presentan 3 empresas esta vez. Jan de Null, siempre viene presentándose, DEME, que es otra empresa belga, y una empresa brasilera. Esa empresa brasilera rápidamente quedó afuera porque no podía cubrir los requerimientos de garantías. Entonces quedaron solamente 2 empresas, justamente las 2 belgas. La licitación tenía 3 capítulos, 3 sobres, como se dice en estos casos. Uno era los antecedentes y la experiencia en dragado. Obviamente que Jan de Null tiene mucho para ganar en ese tema. El otro tema era lo operativo, es decir, su calificación técnica de acuerdo a maquinarias, dragas, operatividad, digamos. También Jan de Null ahí es buena y fue ganando esos capítulos. Y el tercer capítulo, que debería haber sido el más importante, no lo fue, que es el capítulo económico, es decir, qué tarifa iban a proponer cada una de las empresas. ¿Y qué ocurrió? El pliego establecía una tarifa mínima, que económicamente es rentable para las empresas. Entonces las 2 empresas se quedaron en esa tarifa mínima, puntuaron igual en ese sobre. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia la iban a hacer en los otros temas, en el tema de experiencia, en el tema de equipamiento, donde ahí, lógicamente, Jan de Null tenía ventaja la existente. Exactamente, que es una de las cuestiones que están objetadas. Bueno, se declara ganadora a esa empresa, que en realidad es un consorcio con otra empresa local, en este caso es Servimagnus. Así como hace 30 y pico de años era Jan de Null con EMEPA, su pata local, ahora es Jan de Null con Servimagnus, que es de la familia Román, toda una vida dedicado a grúas, puertos, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí aparecieron, que es bueno nombrarlo a esta altura del relato, ahí aparecieron algunos dictámenes de la PIA, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es un órgano estatal, es un órgano que depende del Ministerio Público de la Acusación, del Estado Nacional. Bueno, y ahí presenta esta PIA, esta Procuraduría, presenta una serie de objeciones muy duras, muy fuertes contra todo el proceso de la licitación. No es obligatorio, es decir, que cumplan o que le hagan caso, digamos, a ese dictamen de la Procuraduría, pero el dictamen se presentó. Es algo de 20 y pico de páginas, donde marca muchas objeciones que a nosotros, los mortales comunes que podemos analizar esto, nos hacen pensar. Es decir, ¿por qué un organismo del Estado Nacional está emitiendo un dictamen con tantas objeciones, aunque no sean de cumplimiento obligatorio? Da que pensar. Bueno, le quiero hacer la última, me queda un minuto, a ver si lo podemos sintetizar. Sí, ¿cómo no? Para el funcionamiento, especialmente para los requerimientos de Santa Fe,
¿Esto pone en pausa alguna de las realizaciones? ¿Modifica el escenario? Cuénteme qué ve usted en relación a cómo funcionar a partir de este concesionamiento. Bueno, el problema es el calado que podemos llegar a tener hasta el puerto de Santa Fe. Históricamente tuvimos hasta 25 pies. Cuando se empieza a armar este pliego de licitación, un funcionario de la Subsecretaría de Puerto y Vía Navegable, ahora se llama distinto, se llama Agencia de Puertos, dijo que no se justificaba de ninguna manera dragar hasta el puerto de Santa Fe por un barco que entra por mes, y eso costaba $30 millones al año. Incomprobable que cueste $30 millones al año. Y es mentira que entre un solo barco, haciendo alusión a un barco de Shell, un barco petrolero de Shell, que no entra uno por mes, entran 2 o 3 por mes. A partir de ese momento se decidió no dragar más hasta el puerto de Santa Fe. Es decir, acá todo lo que estamos hablando es desde el océano o desde el Río de la Plata hasta Timbúes. Cuando ustedes escuchan hablar de hidrovía, es hasta Timbúes. De Timbúes para el norte somos extraños, digamos, ¿no? Entonces, el puerto de Santa Fe no va a tener dragado hasta 25 pies como tuvo durante mucho tiempo. Va a tener lo que ellos le llaman dragado natural. ¿Cuánto es eso? 15 pies, 17 pies. Ahora, yo el otro día en una nota también hice mención a una frase del gobernador Bernet. En el año 83 había dicho: el puerto de Santa Fe debería ser un puerto barcacero. Y acá lo tomaron a mal en ese momento porque parecía despectivo. Bueno, hoy estamos en esa realidad. No es despectivo, es adecuarnos a la realidad. Santa Fe, el puerto, va a poder trabajar bien, calculo, con barcazas. Pero buques, también tenemos que considerar que los buques son cada vez más grandes. Entonces, bueno, Santa Fe ahora será un puerto barcacero para trabajar bien con barcaza. Se puede trabajar bien, se puede trabajar con cereales, se puede trabajar con contenedores, que nosotros tuvimos una experiencia en el año 21-22. Así bien. Que bueno, ese será el destino del puerto de Santa Fe. Gracias por esta síntesis y sobre todo por el repaso histórico. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, así entonces otro de los temas importantes para la economía de Santa Fe, para ver cómo se va también configurando el esquema productivo y cuáles van a ser las prioridades en relación al uso de los recursos que tenemos disponibles.